Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. Hola, muy bienvenidos. Qué gusto que nos da que esté con nosotros estudiando la palabra de Dios a través de los grupos pequeños. Sin duda esperamos de que esta sea una experiencia sumamente profunda para su vida y que pueda intimizar con su relación con Dios. Saben que los discípulos estaban confundidos, tenían un montón de preguntas y en un momento, dice el relato bíblico, tuvieron la oportunidad de sentarse con Jesús y pedirle algo. Yo me imagino en mi mente de que ellos podrían haber dicho: Señor, enséñanos a cómo sacar demonios, a sanar a los enfermos, o cuál es la fórmula para alimentar a 5,000. Sin embargo, ninguna de esas preguntas apareció en esa tarde. ¿Saben lo que le dijeron? Le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Es evidente que el impacto de la oración en la vida de Jesús fue tan profundo que los discípulos querían tener ese tipo de oración también en sus vidas. Quizás usted está pensando: bueno, pero yo no sé ni siquiera cómo orar. ¿Será eficiente? ¿Será que el Señor escucha? Yo soy un granito de arena en este universo, ¿y será que el Señor, Dios de todo, va a tener un minuto para escuchar lo que yo siento? Mire, cualquiera sea la idea que usted tenga de la oración, frases repetitivas, sonidos guturales, o inclusive que creamos de que son palabras mágicas que tuercen un poquitito el brazo para que Dios pueda conceder alguno de nuestros caprichos. Hoy queremos ver de que la oración es vital para la vida del cristiano, para la vida de cada ser humano. Así que lo invito a meterse en este estudio, a experimentarlo, a ponerlo en práctica. Y a través del maestro usted puede hacer todas las preguntas que tenga, pero sobre todo encontrar la llave que abre la ventana de los cielos. Porque sí, la oración es importantísima para que su vida espiritual y la mía pueda acercarse a la voluntad de Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, cada vez que desaparecía, los discípulos decían: muchachos, tranquilos, seguro que está orando. Si Jesús, que era el Hijo de Dios, pasaba noche entera orando, ¿por qué no experimentamos nosotros el maravilloso poder de lo que hace la oración y la fe en la vida del cristiano? Vénganse con nosotros a esta aventura de fe. Estudiemos la Biblia. Vamos a dejar que el maestro nos exponga el tema y nosotros atentamente poder introducirnos en el maravilloso mundo de Dios, la oración y la fe. Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo estuvo el estudio? Me imagino que apasionante, intrigante, ¿no es cierto? Esperamos que haya aprendido muchísimo acerca de lo que es la oración y la fe. Sí, la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Sin embargo, hay mucha gente que dice: yo le abro mi corazón a Dios, yo le estoy pidiendo a Dios, yo le imploro, le clamo, y parece como que el Señor se olvidó de mí. Sí, son esos momentos en el cual Dios parece que quiere guardar silencio. Pero los silencios de Dios nunca son una manera de negar nuestra existencia. Dios, recuerde esto, escúcheme bien. Dios siempre va a aprovechar cada oportunidad, cada circunstancia, cada situación difícil e inclusive cada lágrima para beneficio de usted y de la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿qué sucede? ¿Será que Dios siempre contesta las oraciones? Claro que sí. Y aquellos que son padres me van a entender un poquitito más, porque la relación nuestra con los hijos se asemeja mucho a lo que Dios hace con nosotros. Cuando mi hijo me pide algo, generalmente le digo que sí, o que no, o que tiene que esperar un poco. ¿Por qué? Porque en el amor de padre uno siempre ve más allá de lo que está pasando en el momento actual. Por lo tanto, Dios también utiliza este tipo de tiempos de silencio para contestarnos y para dejarnos saber de que Él sigue en control, que la soberanía de Dios está por sobre todas las cosas. Sin embargo, quiero compartir con ustedes algunas actitudes. ¿Qué le parece si las llamamos así? Actitudes que el cristiano debe tener para que Dios pueda realmente contestar nuestras oraciones. Y cuando vayamos de rodillas o cuando cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón delante del trono de la gracia, podamos tener la seguridad que estamos haciéndolo correctamente. ¿Saben que Santiago dice de que muchos de nosotros no recibimos contestación porque a veces oramos mal? Entonces,
si nos equivocamos en la manera de orar, ¿qué les parece si buscamos en la palabra de Dios algunos principios, no fórmula, sino principios básicos para que la oración pueda ser efectiva? Número 1, ojalá tenga algo para anotar por allí, así se lo recuerda. Para que Dios pueda contestar mis oraciones, yo tengo que tener una actitud de adoración. Juan dice, permaneced en mí y yo en vosotros, así como la vid y los pámpanos permanecen juntos, y entonces todo lo que pidieren se les va a conceder. Una actitud de adoración significa poner a Dios en primer lugar. Una actitud de adoración significa que para que Dios me escuche, yo lo tengo que escuchar a Él primero. Una actitud de adoración significa de que yo quiero poner los caminos de Dios delante de los míos. Y que cada vez que yo voy en oración y le pido a Él algo para que pueda ser cumplido en mi vida, yo le estoy dando a Él el privilegio de su soberanía. Y decirle, Señor, yo sé que tú eres grande, maravilloso y tu sabiduría es para siempre. Por lo tanto, quiero entregar todas mis decisiones y mis planes a ti. La palabra de Dios dice que si nosotros permanecemos en Él, en intimidad y en relación, Él va a estar más dispuesto a escucharnos. La palabra de Dios dice también de que para que Dios nos escuche, nosotros tenemos que escucharle a Él primero. Cuando nos acercamos con una actitud de adoración, agarramos y ponemos a Dios por sobre todas las cosas. Y lo primero en nuestra vida es querer agradarle a Él. Un segundo punto es tener una actitud de perdón. Alguno dirá, ahora entiendo por qué a veces el Señor retrasa sus contestaciones. Sí, la palabra de Dios dice en Marcos de que todo lo que le pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Sin embargo, en el verso siguiente dice, pero si hay alguien que tiene alguna rencilla, algún rencor, alguna amargura con alguien, deje la ofrenda y pare de orar, vaya, arregle la situación y cuando venga, el Señor va a derramar. ¿Por qué será que el Señor nos pide una actitud de perdón antes de orar? La arma más eficaz del enemigo para detener nuestra vida espiritual es el pasado. Es cosas no arregladas, son capítulos no cerrados, son cicatrices que todavía siguen sangrando. Y el Señor dice, vamos a perdonar, vamos a reconciliar, vamos a arreglar la situación. Y entonces, cuando venimos delante de Dios, después de haber arreglado nuestras relaciones y haber reconciliado, mi alma, mi espíritu, mi corazón tiene una nueva alegría, una nueva sensación de poder acercarse a Dios con total y absoluta confianza, porque Él va a derramar sus bendiciones. No deje que ningún rencor, ninguna amargura, ningún error del pasado interrumpa su relación con Dios. El enemigo cada rato nos refriega en la cara lo que hicimos atrás para que vivamos siempre mirando por el espejo retrovisor de nuestra vida y no miremos al invisible que está esperando bendecir tu vida. Saben que en el cielo está lleno de bendiciones, que hay muchos cristianos que no pueden reclamar porque siguen mirando hacia atrás. Escúcheme, no estoy negando el dolor o la circunstancia adversa o lo lastimado que usted esté. Pero para eso es la fe. La fe significa que yo me acerco a Dios confiadamente, no negando la realidad, sino viendo la realidad de otro punto de vista. Y Dios quiere que yo sea sano. Una persona sana emocionalmente y espiritualmente tiene la capacidad no solamente de perdonar o de pedir perdón, sino también de perdonarse a uno mismo. Muchas relaciones, y especialmente la relación con Dios, hoy están frágiles y lastimadas por la falta de perdón. Y Dios dice, vengan con corazones limpios para que yo pueda contestar sus oraciones. Hay una tercera actitud, y es una actitud muy interesante, porque dice la Biblia que para que Dios pueda responder mis oraciones, yo tengo que tener una actitud de generosidad. Sí, de generosidad. Proverbio dice que aquel que retiene su mano de poder ayudar al que necesita, el Señor no lo puede escuchar. ¡Wow! Salomón es bien categórico. No da opciones, no pregunta, no lo racionaliza, sino que va directamente al grano. Y dice, mis queridos cristianos, si usted no es generoso, el Señor no puede bendecirlo. ¿Por qué? Saben que uno de los objetivos finales del cristiano es asemejarnos a nuestro Dios. Y una de las características principales de Dios es dar.
porque nos amó tanto que dio y dio y dio y sigue dando. Por lo tanto, aquellos que nos llamamos cristianos y que decimos ser hijos de Dios, tenemos que tener como primera característica el dar. Por lo tanto, cuando yo voy al Señor, y no cabe duda, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos una lista de cosas para poder pedirle al Señor, y sin lugar a duda usted tiene necesidades como yo la tengo, pero antes de ir a pedirle al Señor un montón de cosas, yo tengo que poner en mi corazón el deseo de ser generoso. ¿Por qué? Porque Dios me va a bendecir para ser de bendición. Antes de yo pedirle a Dios un milagro, yo tengo que estar seguro que ese milagro que Dios va a hacer en mi vida va a ser para ayudar a otra persona. Su vida está puesta aquí en la tierra para que el plan de la salvación pueda ser cumplido. Y a través de la oración, el Señor me bendice para yo ser un canal de bendición. Me atrevo y me animo a decirles esto, sin que usted se me enoje. No gaste saliva en pedir cosas para usted si usted no está planeando compartirla con alguien más. Porque el reino de los cielos no se hace de lo que uno recibe, sino de lo que uno da. Y cada vez que en la Biblia uno encuentra una manifestación sobrenatural, que es la que yo quiero, algo espectacular de Dios en nuestra vida, que es la que yo le estoy pidiendo, un milagro que realmente cambie totalmente mi manera de ver la vida, es porque el Señor tenía preparado del otro lado a alguien para que esas personas pudieran ser bendecidas. Por lo tanto, cuando usted vaya de rodillas al lado de su cama, cuando usted se encuentre con Dios y empiece a pedirle y empiece a implorar, recuerde que el Señor lo va a bendecir en la medida que su mano se abra para ser generoso. Hoy el mundo necesita un grupo de cristianos que estén dispuestos a dar su vida, sus talentos, su dinero y su tiempo para que el nombre de Dios sea conocido. Y cuando yo invierto en el Señor va a responder en forma extraordinaria. Por lo tanto, recuerde, cuanto yo más dé, el Señor más me va a bendecir. Y cuando vengo con una actitud de generosidad, de poder ayudar a otro, el Señor me va a ir dando los recursos necesarios. Tengo una más que quiero compartir con ustedes. Es la actitud de reverencia. Sí, dice la palabra de Dios que todo lo que yo pidiere en el nombre de Jesús, dice Juan, el Señor me lo va a dar. Ahora, tenga cuidado, porque hay mucha gente que utiliza esta frase como una frase enigmática, como una llave mística, ¿no es cierto? Como que yo le estoy orando al Señor y en algún momento tengo que insertar allí, de paso te recuerdo, es en el nombre de Jesús, como que yo lo voy a extorsionar a Dios diciéndole que en el nombre de Jesús Él tiene que cumplir cualquier cosa que a mí se me ocurre. Y no es así. Usted sabe muy bien que en el nombre de Jesús significa que yo pediría exactamente lo mismo que Jesús pediría. Por lo tanto, estoy haciendo un acto de rendición, de sumisión, de decirle al Señor, Señor, estas son las cosas que yo humanamente creo que necesito, pero Jesús sabe mucho más, sabe mi necesidad. Y escúcheme bien, Dios conoce su dolor, su necesidad, sus circunstancias, su situación. Usted es muy importante para Él. Nada de lo que está pasando en su vida pasa desapercibido. Inclusive en medio de los silencios. Inclusive cuando usted cree de que Dios desapareció de la escena. Inclusive cuando ustedes piensen o yo piense de que Dios se olvidó de mí porque está ocupado con otros grandes personajes espirituales. Yo no soy nada. No. Ese es el enemigo que quiere hacer que usted pierda su confianza en Él. Pero cuando yo vengo en el nombre de Jesús le estoy diciendo, Señor, no tengo derecho a pedirte, no tengo nada para ofrecerte, solamente me aferro a que el nombre poderoso de Jesús, aquel que vino e hizo todo por mí, pagó todas mis deudas y yo vivo bajo el crédito de la gracia amorosa, escandalosa, que sin hacer nada, sin merecerlo, el Señor me sigue bendiciendo y me sigue amando. Te pido que por favor tomes en cuenta mi oración. ¡Wow! Claro, hay un ingrediente importantísimo en la oración que se llama la fe. Hay algunas definiciones tradicionales, pero a mí me gusta definir la fe como aquello que no tengo, pero que actúo como si la tuviera para poder tenerla.
capaz que lo confundí un poquitito. Sin embargo, la fe es dar ese paso al vacío, sin garantía, para que cuando yo dé ese paso, entonces el Señor actúa y comienza a ejercitar en mí una confianza plena en lo que Dios tiene planeado con su propósito en mi vida. Ojo, la fe no es negar la realidad. Yo no le estoy diciendo de que cuando usted tiene fe va a negar el sufrimiento, el dolor o las circunstancias o las decisiones que tiene que tomar. La fe es simplemente levantarlo a usted para ver desde una perspectiva diferente. Una vez subí con mi hijo a un ascensor en una de las grandes ciudades acá de los Estados Unidos y era un edificio bien alto. Y cuando subimos al ascensor estábamos los dos solos, así que mi chaparrito estaba acá, ¿no es cierto?, de esta estatura más o menos, y veníamos bien, primer piso, segundo piso, y en el tercer piso se comenzó a llenar, a tal punto, ¿no es cierto?, de que el ascensor estaba completamente abarrotado de personas. Y cuando yo miro hacia abajo, mi nene me estaba mirando con los ojos llenos de lágrimas, sosollando, ¿no es cierto?, con un dolor, y le digo, papi, ¿qué pasa? Y él me dice, no puedo ver nada, estoy acá sofocado. Así que papi lo agarra, ¿no es cierto?, lo levanta y lo pone a la altura de su pecho, lo abraza, y cuando él mira arriba, ¿no es cierto?, a la misma altura de los demás, se siente tranquilo. Una sonrisa vuelve, porque ahora ve las cosas como las ve papá. Quizás, mientras está escuchando y está estudiando este tema, en su corazón hay pesadumbre, hay dolor, hay una decisión importante. Y usted está pensando, ¿cómo puedo hacer para hacer lo que Dios quiere que haga? Tenga fe, deje que Dios lo levante y deje de ver la vida a la altura de la humanidad y comience a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Porque Dios quiere que usted sea feliz y para poder ser feliz tiene que ser levantado en adoración, en perdón, en generosidad, en reverencia, para que usted empiece a tomar decisiones como las tomaría nuestro Dios. Déjeme cerrar con esto. Tenga cuidado, mi querido hermano, porque la oración no es para cambiar circunstancias. No, la oración no cambia circunstancias. Claro, déjeme hacer un paréntesis. Dios en su soberanía, Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere y quien quiere. Yo lo entiendo, lo respeto. Pero a mí la Biblia me enseña de que la oración, más que en cambiar circunstancias, es para cambiar personas. ¿Qué quiero decirle con eso? Hay mucha gente que va en oración porque está pasando momentos difíciles, circunstancias complicadas, decisiones que tomar. Y el Señor dice, si yo te respondo a la oración cambiándote la circunstancia, es muy probable que en 6 meses volvamos a tener el mismo problema, la misma situación. Por lo tanto, dice Jesús, déjame cambiar tu corazón, déjame cambiar tu mente, déjame abrir tus ojos, déjame que tengas una nueva visión, déjame poner en práctica todos los principios que puse en la palabra de Dios en tu vida. Y entonces la próxima vez que enfrentemos una situación, una circunstancia, una adversidad, vas a tener las herramientas necesarias. Porque no es un Dios que yo froto la lámpara y hace maravillas y milagros y me concede 3 deseos, quien actúa en ese momento determinado, sino que ahora es la sociedad de Dios, su poder, su fuerza y su gracia, actuando en mi obediencia. Por lo tanto, la próxima vez que vayamos en oración, yo le sugiero, con todo cariño, que le diga, Señor, esta es mi circunstancia, pero cambia mi corazón, mi carácter, mi manera de ver la vida, para que yo enfrente las circunstancias como tú lo harías, para que yo tenga la herramienta, la fuerza, el poder y los principios que están en tu palabra. Y va a ver que usted va a pasar de ser de una persona religiosa que ora a un discípulo que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos entrar a su hogar y más que nada a su corazón. Esperamos que el estudio de esta semana haya sido de gran impacto en su vida. Ahora le pido que por favor haga un paso más. No solamente obtenga información de lo que le hemos dicho, llévelo a la práctica, pídale al Señor, clámele a Él. Agarre esa llave que abre las ventanas de los cielos e introdúzcala en la puerta del cielo. Dé 2 o 3 vueltas y deje que el Señor lo bendiga en abundancia para que usted sea feliz, para que el reino de los cielos avance. Porque Dios tiene un plan maravilloso para su vida
Dios tiene un propósito increíble y está solamente a la distancia de una oración.